Bienvenidos a todos para el último día de programación del curso. Es un día muy positivo. Los primeros días hablamos de cómo encontrar financiación, cómo obtener la subvención, cómo financiar su proyecto y lo que ocurre con el liderazgo y el equipo, formación del equipo y todo el trabajo en el proyecto antes de empezar. En el segundo día nos referimos a todo lo que pasa durante la implementación del proyecto y lo que deben conocer, todo lo que tienen que conocer. Y hoy nos vamos a referir a la información, recolección de los datos y almacenamiento de los datos, y la segunda sesión será sobre análisis de los datos, qué se hace con los datos y cómo se usa para tomar decisiones. Y después vamos a cambiar un poco y vamos a referirnos a las comunicaciones del trabajo de extensión y comunicaciones una vez que tengan el proyecto y tienen las visualizaciones, cómo comunican acerca del proyecto al público en general o cómo publican su trabajo. No solo sobre los resultados, pero el proyecto en general. Y finalmente, vamos a terminar con sostenibilidad y cómo mantienen el trabajo más allá de la financiación, qué ocurre después de que termine el proyecto. Y entonces les doy la bienvenida nuevamente a esta sesión de hoy. Vamos a comenzar. Voy a mostrar la primera diapositiva. Y díganme, por favor, si hay algún problema para poder verlo, para ver las diapositivas. Entonces, información y gestión de los datos. Tenemos Derek Moore de Penn State, es el arquitecto de la nube y ingeniero de datos en Penn State. También Winkate Mokami, de la consultoría del equipo de DREAM. Ella es jefe del laboratorio de innovación de las amenazas sexuales emergentes de los cultivos en Kenia y es funcionaria del campo de extensión y investigador en Kenia. Y Romaric Tiendrebeogo, él es de Burkina Faso, del Plant Village, y es el líder del equipo de Burkina Faso. Es instructor del trabajo práctico en Asiboni, la universidad en Burkina Faso, y es un fitoecólogo. Pueden seguir. Calixta, voy a referirme a la reunión de toda la información cuantitativa o cualitativa para evaluar la situación, y la gestión de los datos consiste en organizar, en almacenar y actualizar el proyecto, los datos del programa, etc. Es necesario. ¿Por qué es necesario reunir todos los datos? ¿Es para mejorar la implementación del proyecto o de los objetivos del programa? También proporcionar los elementos analíticos que permitan tomar decisiones operativas basados en información relevante. También hay líderes, asistentes y gerentes y todos los actores de un proyecto en la planificación estratégica. Tenemos 6 pasos en la recopilación de datos. Lo primero es identificar y seleccionar los problemas y determinar las metas. Por ejemplo, un ejemplo de un problema, podemos referirnos a los desafíos de los agricultores o campesinos frente a cambio climático, evaluar la resiliencia de los campesinos con respecto al cambio climático y sus efectos, identificar las prácticas resilientes frente a los efectos del cambio climático. El segundo paso, reclutar un equipo y definir responsabilidades. Por ejemplo,
la persona que esté a cargo de recopilación de los datos, líder del equipo, el coordinador y recopilador de los datos, funcionario de procesamiento de los datos y analista de los datos. En el paso 3, el plan con respecto al enfoque y métodos, al definir las áreas de intervención, el estudio de la población, etc. Al definir las herramientas de recopilación, podemos usar el teléfono inteligente que permite recopilar tipos de datos, tales como fotos, grabaciones de la voz, películas, coordinadores del GPS, etc. Tienen que definir la fuente de los datos que se va a usar para recopilar los datos. Podemos hacer experimentación, podemos hacer con grupos o las encuestas a grupos de individuos, tomar fotos y también datos de observación. Y al definir la duración de la recopilación de los datos. Calixta, sigue, por favor. En el cuarto paso tenemos que entrenar a los participantes para asegurar de que los miembros del equipo entiendan su función y sus responsabilidades, también la encuesta y las herramientas que se van a utilizar. Para el paso 5, experimentar con la recopilación, con el proceso de recopilación. Esto es muy importante porque puede ayudar a resolver problemas prácticos. En el sexto paso podemos comenzar con la recopilación de los datos. Después de la recopilación de los datos viene la gestión de los datos. Es importante de transferir los datos y el número de datos que se han recopilado. También el almacenamiento de los datos para una encuesta. Hay que llenar las encuestas en papel o también puede ser de manera sistemática, escanearlos y guardarlos en su sistema. Es necesario elaborar en el informe los desafíos que han tenido en cuanto a la recopilación de los datos y el tipo, la calidad de los datos recogidos. Podemos presentar los datos recopilados en una conferencia. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Wingate. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Me voy a referir a los métodos de recopilación de los datos. Fundamentalmente los dos métodos que utilizamos para recopilar los datos. Tenemos el Plant Village, el app del Plant Village Neuro y también los objetivos de resultados claves. Y ambos apps son de móviles, apps de móviles Android. Próxima diapositiva, por favor. En esta página vamos a referirnos al app del Plant Village Neuro. Es un app que utiliza inteligencia artificial y experiencia para que podamos reconocer las enfermedades de los cultivos. Algunas de las ventajas de utilizar esta app del Plant Village Neuro para recopilar los datos. Lo primero es que dan información sobre una enfermedad detectada. Hay problema en la audición, en su intervención.
¿Me oyen ahora? Sí, mucho mejor, gracias. Les pido disculpas. Voy a repetir sobre el app del Plant Village Nuro. Este app generalmente usa la inteligencia artificial y la experiencia para reconocer las enfermedades en los cultivos. Algunas ventajas de utilizar el app Plant Village Nuro es primero que puede detectar la enfermedad y dar los consejos y el tipo de enfermedad que se ha detectado. Entonces pueden saber cómo lo van a controlar, cómo van a controlar esa enfermedad. Y otra ventaja de utilizar el app de Plant Village App es que es fácil para cualquier persona para utilizarlo en cualquier país y tiene un alto nivel de precisión. Otras ventajas son, es posible tener fotos claras y así pueden tener una mejor visualización de lo que está ocurriendo. Otras ventajas es que ese app es posible tener actualizaciones del clima dependiendo de la localización de cada persona. Y también el app del Plant Village tiene un rasgo importante porque tiene el observatorio de la agricultura y así pueden tener el pronóstico del tiempo durante una semana y ver las condiciones de los campos diferentes en aquellas áreas donde se está recopilando los datos. También en ese app tenemos una parte de recursos disponible que incluye diferentes cultivos y diferentes enfermedades que atacan esos cultivos y cómo se controlan. Esas son las ventajas de utilizar el Nuro App. La desventaja de utilizar este app al recopilar los datos es que limita un poco, hay limitaciones sobre los datos recopilados, en particular si se quieren obtener datos también de la historia de la finca y de la información y el monitoreo sobre ese campo. Eso a veces está limitado. Próxima diapositiva. En esta diapositiva muestran ejemplos de la precisión. Aquí pueden ver los primeros, la precisión es 93% detectado, que es un alto nivel de precisión, y la página que me refería del Observatorio de Agricultura es una página del Observatorio de Agricultura, donde se puede ver el pronóstico del tiempo. Aquí es en Kenia, pueden ver el pronóstico del tiempo. Próxima diapositiva, por favor. También, como decía antes, pueden tener más informaciones sobre los diferentes campos. Por ejemplo, este es el campo de innovación, el laboratorio de innovación. Pueden tener monitoreo sobre el campo, como ven en la primera página, y en la segunda página pueden ver una foto clara de lo que está ocurriendo, cuál es el estado de los cultivos en el campo. Próxima diapositiva. Aquí me voy a referir al ODK, que es el kit de datos abiertos. De una manera sencilla puedo definirlo como un kit abierto que permite la recopilación de datos en un teléfono móvil utilizando un cuestionario. Y estos cuestionarios dependen de
la información que se quiere obtener para los datos. Depende qué es lo que se quiere recoger como informaciones en el campo. Y unas ventajas de este kit para obtener datos es que podemos tener una amplia gama de información que deseamos tener. Y también, utilizando este app, se puede tener el GPS de la localidad de la finca o la parcela. Y el nuevo ODK, nuevo kit, que utiliza el código de QR, envía los datos recopilados automáticamente al servidor una vez que sean todos los datos recopilados por alguien del equipo, y permite ver el progreso de cada participante, de cómo él o ella está recopilando los datos. Y utilizando este app también podemos tener una opción de lo que recomiendan al agricultor o al campesino para hacer. Dependiendo de la pregunta que aparece en el cuestionario, hay una opción de dar las recomendaciones necesarias. Las desventajas de utilizar este app es que minimiza la precisión, porque está basado en una aproximación. Depende de la persona que está recopilando los datos. Y finalmente, quisiera agradecerles a ustedes por esta oportunidad de hacer esta presentación, y le daré la palabra a Derek. Muy bien, gracias. Como discutíamos, hay dos sistemas diferentes. Uno es el app de Android que el equipo elaboró, y el ODK, que es un kit de datos abiertos. Hay ventajas y desventajas para cada uno. Yo trabajo en la infraestructura y la gestión de los datos. Nosotros decimos que es uno de los paneles, y el objetivo se refiere a profundizar los registros de los datos, ver el asunto de la calidad, y podemos ver las tendencias a partir de los registros que existen, positivos o negativos, pero no se pretende que hagan un análisis de los datos. Otra característica es que los paneles se pueden controlar. Se puede controlar quién tiene acceso a los datos dependiendo del país o de su función, y no puede editarlos o solamente editarlos en algunos países, y esto es un requisito de muchos de nuestros socios. Tenemos paneles separados para cada encuesta que tenemos. Si estamos haciéndolo para la langosta, tenemos uno, y tenemos otro para maíz y para yuca. Hay un costo elevado, y entonces es algo que tenemos que enfrentar en el equipo. Y es un software elaborado para lo que nosotros pretendemos, la información que tenemos. Entonces hay que tener una encuesta elaborada y ver cuál es la estructura. La ODK no tiene esos costos, pero este da más flexibilidad. Una cosa importante aquí es la capacidad de hacer los registros para ver si son reales, veraces, o si hay alguna sospecha. Pueden ver el rojo, el amarillo, el rojo, el verde confirma, el rojo sospechoso, y tenemos colaboradores para hacer esa confirmación y hacer esa caracterización. Y podemos pedir, por ejemplo, más elementos para poder analizar mejor la situación. Otro rasgo que encontramos que es útil es si utilizan una hoja
a veces no necesitan las carreteras. Cuando se eliminan los registros, marcamos solamente eliminado en la base de datos. Próximo, por favor. Entonces, este es un ejemplo hay un ejemplo aquí del ODK, y Remarque mencionó la necesidad de mejorar lentamente y agregar validación de los datos. Es una forma de hacerlo con el kit de datos abiertos. Pueden utilizar Excel, además de la encuesta, y hay algunas posibilidades de hacer estos pasos. Por ejemplo, tenemos la fecha de la encuesta. Hay un ejemplo. Hay algunos problemas a veces cuando tenemos fechas de la encuesta. Entonces, eso pusimos algunas limitaciones. Tal vez sea difícil para leer, pero en la columna I y en la fila 3 tenemos la fecha de hoy, que es un rasgo importante. Si el teléfono tiene una hora precisa, y ahí tendríamos datos claros y precisos. Y tenemos una limitación en la columna F, porque dice que la fecha no puede ser para el futuro. Si hay un texto del 25 de mayo, no se puede decir que la encuesta fue hecha el 17 de julio, y a veces ocurre eso. En la fila 12 se pregunta cuándo plantó el agricultor el maíz, y hay una columna F que dice que el día de plantación tiene que ser del pasado, porque si no encontramos resultados un poco extraños, porque dicen que van a plantar fechas de plantar para el futuro. Estos son algunos problemas que encontramos cuando recopilábamos los datos y realizábamos la encuesta. Para la encuesta. Entonces era importante entender cuáles son los problemas si queremos extenderla a todo el país. Otra cosa importante del ODK, el kit de datos abiertos puede hacer en varios idiomas. C, D y G dice inglés, y limitación restringida en inglés. Se puede traducir las encuestas en diferentes idiomas, apenas aumentar las columnas en Excel. Vamos a comenzar ahora una encuesta de resiliencia en varios países, y vamos a aprovechar esta característica del ODK en la recopilación de los datos. Si usan el ODK, es una buena herramienta, pero hay que ver las limitaciones y las características de la localización. Cuando los datos entran al ODK, utilizamos el ODK central, que es un servidor abierto, que es equivalente al sistema que vimos en dos diapositivas antes. La imagen derecha, hay una tabla con encuestas, y se pueden entrar y revisar los valores y los registros en cada uno, y se pueden editar los valores o aceptar los registros o eliminarlo. Si vemos a la izquierda se ve aprobado o rechazado, y esto se hace con Nuro también. No tenemos una buena vista del mapa aquí, pero no es tan positivo como el software, pero trabaja en una caja, se instala, no hay que contratar un equipo de desarrollo o de elaboración. Hemos tenido algunos informes de analistas que ODK central no trabaja muy bien cuando hay muchos registros, que tienen muchos registros, por ejemplo, ahora que está entrando, y la persona que está a cargo del proyecto dice que el ODK no sirve para la revisión de los datos. Entonces tal vez hay que eliminar los datos y utilizar otra herramienta para su evaluación. Próximo. Algo que vimos que era importante es la geocodificación coherente de los datos. Por ejemplo, ver cuántos informes tenemos en un lugar específico, o restringir el acceso a ciertos registros en Kenia para que los de Irán, para que Kenia puedan ver los registros en Kenia y los de Irán en Irán. Entonces es necesario saber dónde se recopilaron los datos. Tenemos dos sistemas separados de geocodificación, y eso crea alguna
confusión. A veces cuando hacemos la encuesta, nosotros pedimos que se escriba dónde fue realizado la encuesta, porque puede haber expresiones idiomáticas que son importantes para que el analista lo entienda. Esto es importante en cuanto a enfermedades de animales en el norte de Kenia, y es importante tener los lugares donde se hace la encuesta. Pueden haber problemas a veces los datos no se pueden recoger fácilmente. Teníamos diferentes formas de escribir. Era en Côte d'Ivoire. Teníamos 16 formas. Entonces, la agrupación de los datos son importantes. ¿Cuántos registros tenemos en Côte d'Ivoire? Entonces, tenemos un segundo sistema de geocodificación y usamos un proveedor y lo usamos para estandarizar los datos, y esto es importante para el acceso al control. Es positivo tener los dos sistemas y reconocer cuando estamos viendo los datos y vimos en los paneles cuál es la actualización de los datos que fueron recopilados, y saber también que el analista lo sepa. Esto es muy importante. Entonces, finalmente, cuando tenemos todos estos datos de Nuru, podemos entrarlos en nuestro sistema, que es el Superset. Aquí tenemos los registros de datos de control de calidad. Entonces, pueden verlo bien. ¿Cuántas encuestas tenemos o relevamientos tenemos? Una que diga que hay enfermedad o no, dónde está localizada. Entonces, para el análisis de la tendencia utilizamos el Superset, que es este método. En la página principal tenemos diferentes métodos, el observatorio donde se observan las diferentes fincas, tenemos los paneles para el control de calidad y el Superset para el análisis de la tendencia. Vamos a hablar en la próxima sesión un poco más de esto. Entonces, este es el fin de la presentación y ahora pueden hacer preguntas. Bueno, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Primero, ¿puede explicar otros métodos de recolección de datos? Romaric está escribiendo la respuesta. Ahora tiene el micrófono abierto. Entonces, para los investigadores podemos aplicar dos métodos. Las entrevistas, ahí pueden ustedes recabar tanta información como sea posible preguntándole a las personas. Las entrevistas cara a cara pueden ser costosas y engorrosas, se toman tiempo, aunque las respuestas son muy confiables o fiables. En cuanto a los datos cuantitativos, pueden hacer una encuesta cerrada que le permite responder a las personas fácilmente. También pueden hacer experimentos. Pueden hacer también una encuesta en la red, que es un método eficaz cuando uno quiere recoger datos. Gracias. Bueno. Para la segunda pregunta, cuando se hace la encuesta para datos sociales entre los campesinos,
proporcione detalles acerca de la encuesta del informante principal y cómo se pueden recoger los datos y analizarlos. Podemos decir que el informante clave se va a entrevistar para poder recopilar información crítica acerca del impacto de las enfermedades y las necesidades prioritarias de la comunidad. Los informantes son seleccionados dentro de la comunidad de acuerdo con las situaciones locales, debido a su experiencia profesional, liderazgo, responsabilidad, experiencia personal, representación. Tiene que haber representación adecuada de los informantes para asegurar la precisión y la imparcialidad de la encuesta o de la evaluación. Para el análisis de la recolección de datos depende del objetivo. He terminado, Calista. Bueno, muchas gracias. La próxima pregunta es: a diferencia de otros campesinos africanos, los etíopes no hablan inglés, francés u otra lengua extranjera. El amárico es el idioma que hablan todos. ¿Cuál es el plan que tienen? Me imagino que se refiere a las encuestas. Bueno, puedo responder. Después de que trabajamos con la encuesta de la FAO, si la llevamos a Etiopía, la tenemos que traducir en amárico. Tenemos la información en 4. Es fácil traducir la aplicación y las respuestas se traducen inmediatamente al amárico o a otras lenguas locales. Bueno, gracias. No veo ninguna otra pregunta. Había algunas que estaban en el chat y que las respondimos directamente. Hay algunas de la aplicación Nuru y otros datos de recolección de datos actualizados. No sé si podemos dar algunos minutos para ver si la gente tiene más preguntas. Hay una pregunta acerca de la recolección de datos. Otros, creo que es para Nuru. No sé si eso se respondió. Me pregunto si la persona que planteó esa pregunta tiene algo específico en mente, si puede explicar un poco más la pregunta. No sé, podemos esperar a ver si la persona, a ver, ¿qué es lo que hace cuando la gente se niega a responder la encuesta? ¿Hay alguien que quiera responder esa pregunta? Wingate. Bueno, si usted trae la encuesta al campo y la persona no está deseosa de participar, se aconseja que, bueno, se la deje tranquila, no se la fuerce a dar información y seguir con el próximo campesino. Bueno, muy bien.
Bueno, gracias, Winket. No veo otras preguntas acerca del tema. A ver si alguien dice, después de hacer la encuesta, si usted tiene que enviar los datos a través de Nuro. ¿Cómo saben que estos datos son apropiados al análisis? Dentro de los paneles que mostramos, tenemos la habilidad de comunicarnos con la persona que recogió los datos y podemos, si vemos que hay problemas de calidad, que sean consistentes, nos comunicamos con ellos y tratamos de entrenarlos mejor. Entonces, con el kit es cuando hacemos eso, cuando aplicamos ese kit, es cuando nos comunicamos con esas personas. Bueno, ¿cuáles son las próximas prioridades para incluir en la característica de inteligencia artificial de Nuro? Sí. Mientras que trabajábamos en el café, el modelo de la patología del café, que va a salir pronto, no sé si podemos hablar de eso ahora o en la próxima sesión, porque nos vamos a referir a eso. También tenemos un modelo para el banano, maíz, y también estamos al principio del modelo para los frijoles. Había una pregunta en el chat diciendo que si el Nuro puede proporcionar el número de plantas, no escuché bien, en el campo. Habla de los proyectos a largo y mediano plazo. No sé si David quiere. Creo que vamos a verlo, considerarlo. A ver, la iniciativa de plantas, ¿cuáles son las implicancias del proyecto? ¿Y va a ser de a corto plazo, a largo plazo? No, a largo plazo 25 años y la expectativa será que va a haber 10.000 miembros del Dream Team en 3 países africanos. La idea es que alcancemos a 200 personas por mes y que se aumente la productividad en 200 millones de granjas. Entonces, es un cambio enorme en la condición actual de África para aumentar la resiliencia. En 2050 vamos a tener más de 2.000 millones de personas, 1.000 millones de niños con varios grados de temperatura más. Entonces, el Dream Team tiene miembros jóvenes con pasión, inteligencia, que son capacitados por las supercomputadoras, la inteligencia artificial, el observatorio agrícola y otros sistemas. Creemos que están en una fenomenal posición para cambiar el continente. Es muy buena pregunta y creo que el futuro es brillante para la gente que aplique esta tecnología. Bueno, muy bien, gracias a todos. Entonces vamos a seguir la conversación en la próxima sesión, que está un poco relacionada con esta, y sigan haciendo preguntas
y vamos a seguir contestándolas. Entonces voy a agradecer a los panelistas por la sesión y voy a poner la próxima.